Son las 7 horas con 40 minutos. Saludamos al destacado analista y periodista de opinión, Lolo Echeverría. Le damos la bienvenida. Quisiéramos, con su agudeza, su conocimiento, diagnosticar un poco qué está pasando en el país políticamente, con un proceso electoral en marcha, año electoral. En noviembre tendremos elecciones, un presidente activo en forma directa e indirecta que trata de mantenerse en la primera plana en la popularidad y aceptación en Ecuador. Quisiéramos preguntarle inicialmente en este diálogo cómo interpreta usted la presencia de Lenín Moreno aquí. Ha generado rumores, las propias declaraciones del expresidente han alimentado de alguna forma rumores en el sentido de que habría algún tipo de acuerdo con el gobierno, y por eso viene por primera vez Lenín Moreno a dar la cara en un periodo de por lo menos los últimos 5 años en que ha sido llamado reiteradamente por el sistema judicial de Ecuador, y él ha encontrado por lo general razones médicas para no hacerlo. En esta ocasión lo ha hecho y ha enfrentado incluso entrevistas muy directas como la que acabamos de reproducir de nuestra colega FM Mundo en el noticiario de la noche de ayer en su emisión original, y lo hemos reprisado parcialmente el día de hoy. Por otra parte, se ha abierto ese frente con el presidente Guillermo Lasso, mezclando temas de la banca con lo que fue el gobierno de Lasso, incluso responsabilizándole nuevamente de la crisis energética. ¿Cuál sería su interpretación sobre esas estrategias de Noboa de definirse de alguna manera por contrastes con sus antecesores? Buenos días, Gustavo. Un gusto saludarle. Un saludo también para la audiencia de su programa. Hoy en día ya la política no tiene un conocimiento directo de la realidad, sino que se hace por mediación. Hay un discurso que pretende construir un relato, y esto genera dos efectos. En la gran población genera una fácil credibilidad en el relato que fabrica el gobierno o el poder de turno, y suspicacias en el sector que quiere mantener la política pensante, mantenerse en contacto con la realidad objetiva. Por eso, el viaje de Lenín Moreno ha generado suspicacias en estos sectores reflexivos de la política, pero creo que hay alguna base para la suspicacia, porque no es confiable el discurso del gobierno desde hace mucho tiempo. Es un discurso que quiere fabricar relatos y que quiere mantener relatos y que utiliza los hechos, como en este caso la posible extradición de Luque, como mecanismos para mejorar la posición política en relación con la sociedad. No parece que sea inminente la venida de Luque, pero sirve bien al gobierno para reconfigurar las posiciones, establecer quiénes son los enemigos, quiénes son los responsables, y hacia allá va el relato del gobierno. Pasa lo mismo con el caso de Lenín Moreno, que despierta la suspicacia de que quizás hay un acuerdo, porque siendo Moreno el principal enemigo de la Revolución Ciudadana, entonces es posible que el gobierno fabrique una conexión o facilite una reposición de Lenín Moreno para que se mantenga la enemistad con la Revolución Ciudadana y básicamente se mantenga la polarización, que es muy útil desde el punto de vista político y que el gobierno ha cultivado sostenidamente, Gustavo. Ahora, el fiscal general de la Nación se ha mostrado firme y ha dicho que cuenta con un gran expediente que al final servirá para condenar no solamente a Moreno, sino a los 21 implicados en este caso. ¿Qué es, en su criterio,
lo que ha dado asidero a esos comentarios sobre un eventual pacto de impunidad? Bueno, lo que, como le decía, la suspicacia que genera en los sectores que quieren reflexionar en la política, porque es evidente que para el gobierno es importante mantener la polarización. La polarización le ha servido para captar los poderes, para recuperar poder sin que haya consecuencias. La polarización es lo que mantiene vigente el miedo de sectores que temen el retorno de la revolución ciudadana, porque no hay otra alternativa. Fíjese cuánto se habla acerca de una tercera posición, pero esa tercera posición no aparece y no parece tampoco posible porque se mantiene el relato polarizado. Esto lo que hace es entonces que cualquier movimiento se calcule de qué bando está. Cuando la polarización asume la política o como forma política, ya no importa los contenidos, ya no importa la reflexión, ni siquiera importan los hechos. Lo único que importa en la política es de qué lado estás. O estás en un bando o estás en otro. Para eso sirve la política. Y para mantener esas posibles posiciones y mantener el miedo, se aprovecha cualquier circunstancia en esa dirección para mantenerla, agudizar la polarización. Y en este caso, como el presidente Lenín Moreno es el adversario fundamental de la Revolución Ciudadana, sirve para mantener esa polarización, para recuperar la polarización. El hecho de que los medios le den posibilidades para mantener su discurso, para defenderse, el hecho de que venga aparentemente tranquilo, todos estos hechos generan las dudas en el sector reflexivo de la política, Gustavo. Ahora, en la semana que termina, el Banco de Guayaquil y Guillermo Lasso fueron también objeto de declaraciones, publicaciones en X por parte del presidente, más allá de un llamado que no se lo entendió muy bien por qué, pero asumimos que era por sigilo bancario de Asobanca, que sugería prudencia en el manejo, en la publicación de las cifras bancarias. Luego vinieron declaraciones en cuanto a Guillermo Lasso y su responsabilidad en la crisis energética, que es un tema permanente en el país que no termina. ¿Qué le dice a usted ese viraje discursivo del gobierno hacia Guillermo Lasso? ¿Se trata de un distanciamiento táctico momentáneo o una ruptura definitiva? Mire, personalmente considero que todo para el gobierno pasa por el ente de la electoral. Es decir, toda consideración se reduce a lo electoral. Y por eso creo yo que en esta polarización que procura como proyecto electoral, lo que ve es la posibilidad de que surja un tercero, y este debe ser el temor del gobierno, que se unan todos los sectores que no están de acuerdo con asumir uno de los dos bandos y que de ahí surja un candidato fuerte. Ahí cabe la posibilidad entonces de que otro partido relativamente organizado, pero con recursos y con gente experimentada, pueda encarnar esa tercera posición. De ahí creo que proviene esta andanada en contra de Guillermo Lasso. Y como lo que pretende es evitar que prospere esa candidatura y prospere ese equipo político, entonces ha apelado a su flanco más débil, que es la banca. Y esto ya lo hizo cuando se trataba de forzar la salida de Guillermo Lasso. El último recurso fue amenazar a la banca. Y creo yo que fue eficaz, porque un político responsable tiene que considerar
que esto es un peligro que pueda generar una crisis, casi una hecatombe económica, porque la caída de un banco importante puede arrastrar a otros bancos y puede producirse una crisis de proporciones. Ahora otra vez vuelven con esto. Es evidente que detrás de eso está el gobierno por las coincidencias, algunas de las cuales ya ha señalado usted. En primer lugar, esta filtración. El gobierno trabaja mucho con filtraciones. Esta filtración al diario El Universo acerca de que están investigando el banco. El despliegue en el diario El Universo que está entregado al gobierno, el despliegue que ha tenido en primera página y 2 páginas interiores sobre el tema de la investigación al banco. Es un ataque evidente al banco, porque esto pudiera generar una corrida bancaria por temor. Y se trata simplemente de una investigación a la que los bancos están sometidos permanentemente, de tal manera que eso ni se publicita ni se filtra. Cuando se hacen estas filtraciones, sin duda es interesada. Ahora, si es que no ha tenido eco eso, porque no ha habido ninguna corrida bancaria, quiere decir, y esto es también interesante y considerará el gobierno, quiere decir que no le han creído al gobierno y los mecanismos que utiliza el diario El Universo, La Posta, el famoso Boscan, todo esto concertado con expresiones de los propios voceros del gobierno. Así que si toda esta andanada no ha producido ningún efecto, quiere decir que no tiene credibilidad ese discurso. Y esto es algo que debería hacerle reflexionar al gobierno. Ahora, ¿qué pasa con el que ha sido el principal fantasma, la principal amenaza de ADN hasta el momento, particularmente en elecciones, la Revolución Ciudadana? Ha pasado a un segundo plano, es una situación que el gobierno, ADN, lo considera controlada, al menos momentáneamente. Ha sido debilitada la Revolución Ciudadana con esa suspensión que enfrenta con el Consejo Nacional Electoral, a lo que se suma una multa de $18,000 que tiene que pagar la Luisa González y otros dirigentes de la última campaña, y está también allí de por medio el caso judicial, pero con fuerte contenido político, caso emblemático del alcalde de Guayaquil. Bueno, es evidente que le ha debilitado a la Revolución Ciudadana todos estos mecanismos utilizados por el gobierno. Le ha debilitado porque ya tenía un problema la Revolución Ciudadana, un problema que le debilitó en su posición ideológica y en su relación con la sociedad. Tenía un problema de división interna entre los funcionarios electos y que están en ejercicio y la élite del partido, la dirigencia anterior del partido, que está en el exilio o que está perseguida por la justicia. Esa división aparentemente no se ha saldado debidamente y esto le debilita y puede constituir entonces un problema electoral. Además de eso, tiene otro problema, y es que internacionalmente se ha ligado con la dictadura venezolana. Si el dictador ha sido despojado de su poder y ha sido sometido a la cárcel, y la Revolución Ciudadana siempre mostró una buena relación, y no solo eso, sino que actuaba como asesoría económica con el dictador. Esto claro que le afecta porque le mina la pureza de su ideología y le mina el discurso también que tiene la Revolución Ciudadana, un discurso de izquierda a favor de la democracia, progresista, que
va quedando entonces en un discurso que no coincide con la realidad. Bueno, en esas condiciones de debilidad, el gobierno aprovecha para rescatar a otro opositor. De esa manera establece la polarización, intenta establecer esa polarización con otro actor que en este caso es el expresidente Lasso. De manera que puede entonces ser un juego político electoral muy alambicado, que está también al margen de la realidad y al margen de las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Es un juego político audaz, es un juego político que no tiene que ver con la democracia. El Ecuador en este momento tiene una democracia sumamente debilitada, porque está afectado en sus bases esenciales, que son la separación de poderes, la independencia, los controles, los balances y también el respeto a la prensa, el respeto a la libertad de información. Está entonces muy debilitado hasta el punto que está ya coincidiendo con esto que se llaman las democracias híbridas, que tienen toda la apariencia de democracia, pero que no tienen el ejercicio concreto de sus funciones al servicio de la sociedad, sino al servicio del poder. En un momento preelectoral como vive Ecuador, ¿cuánta legitimidad tendrían estos recursos comunicacionales del gobierno que no parecen ser accidentales, de acuerdo con su análisis, de acuerdo también con la opinión de varios analistas? Y por otra parte, ¿no constituyen también una forma de distracción, una forma de evasión de las responsabilidades actuales? Pues los más graves problemas del país continúan allí, vigentes. Bueno, esa es la función de la polarización. La polarización lo que hace es ocultar la realidad, establecer, dividir el país en bandos y obligarnos a elegir un bando. Como he dicho, no importa la realidad, importa en qué bando estás. Entonces, cada uno de los bandos actúa de la misma manera, oculta sus defectos, se ocupa simplemente de criticar, a veces sin razón, inclusive criticar, endosar toda clase de defectos a la oposición o al otro bando. En estas condiciones el ciudadano difícilmente puede abstraerse y puede buscar reflexivamente otras posiciones. Mientras mantenga esa polarización, puede ser eficaz desde el punto de vista electoral. Por supuesto, porque si apela a la mitad del electorado y juega las cartas del miedo, juega las cartas del enemigo y juega las cartas que estamos mirando incluso de la guerra, es decir, divide la realidad entre buenos y malos. Y entonces importa de qué lado uno está, si con los buenos o con los malos. Ese es el relato que pretende mantener el gobierno. ¿Cuánto le puede durar este papel al gobierno de Daniel Noboa, este papel de heredero de la crisis? ¿Y qué riesgos enfrenta con esta narrativa, con este discurso? ¿Cuándo o con qué tipo de sucesos podría dejar de ser útil este relato? Bueno, el relato de la guerra, por ejemplo, es un relato que también ayuda a la polarización y a señalar, a dividir entre buenos y malos. Ese relato se desgasta y se ha desgastado. Por eso es que requiere cada cierto tiempo volver al estado de sitio, volver a la restricción de las libertades, etcétera. Es decir, se trata de recuperar el relato de que estamos en guerra, de que estamos luchando contra un enemigo que amenaza nuestra subsistencia. Aunque se desgaste, cada vez busca recursos para mantener ese relato. Ahora, estaba por decirle que esta aparente ventaja
que puede comportar para las elecciones, hay que mirar con cuidado por dos razones. La primera, que también ese discurso electoral y la polarización también se desgasta. Y si apareciera un líder, un outsider, que es un líder sin historia, pudiera entonces atraer un volumen de votos sustancial que empieza a inflarse rápidamente. Esa es la función del outsider. Y uno nunca sabe si va a surgir o no va a surgir. Pero la polarización sí busca una tercera vía que pudiera dar con un líder de esas características. Ese es un factor que puede afectar el éxito electoral. Y el otro factor es la suspicacia ciudadana, que ya le pasó al gobierno con la consulta. A pesar de que parecía una consulta ganada, una consulta fácil, una consulta que era una adhesión emocional también, porque era para atacar al enemigo principal, que es la violencia. Y sin embargo, en las urnas los ciudadanos le dijeron no, y le dieron un golpe muy fuerte desde el punto de vista electoral y político. Y pudiera volver a pasar eso en las elecciones seccionales. Y esta es la razón por la que están en juego todas estas circunstancias electorales anticipadas o adelantadas. Esto no garantiza el éxito, por supuesto, pero hasta ahora el gobierno está convencido de que le está funcionando. ¿Cómo ve usted el caso de Aquiles Álvarez? Más allá de aspectos irrefutables de carácter judicial que complican mucho la situación legal del alcalde de Guayaquil, se observa un proceso con particular dureza, esa permanencia del alcalde, a pesar de todos los recursos en la cárcel del encuentro, este involucramiento, las personas más cercanas a su esposa, a su madre, más allá de lo estrictamente judicial, que reiteramos, hay pruebas y hay razones para este juicio. ¿Ve usted también lo que muchos analistas juzgan como una estrategia de contención o un intento de neutralización desde el punto de vista político? Es muy claro que el gobierno está utilizando las instituciones como instrumentos a su favor o a su capricho. El uso de la Contraloría, de la Fiscalía, de determinados jueces como instrumento para atacar a los adversarios, yo creo que eso es algo que le hace perder credibilidad a la justicia. Y por eso ocurre con el alcalde Aquiles Álvarez, que no se sabe, no hay suficiente información para asegurar que sea culpable de lo que se le acusa. Tampoco se cree que la justicia vaya atrás de la verdad en ese caso. Entonces la gente empieza a desentenderse si es culpable o es inocente. Ya no es ese el problema. El problema entonces viene a ser quién prevalece y qué se propone, cuál es el propósito adicional, además de pretender hacer justicia, qué más se busca. Y entonces empiezan a surgir estas otras explicaciones. Que el gobierno le tenga miedo a Aquiles Álvarez, primero como candidato para la ciudad de Guayaquil. Entonces, este juego del gobierno delata un interés particular en conquistar las tres principales ciudades en las próximas elecciones. Eso evidentemente le da un poder muy grande y le da una fuerza electoral especial para las próximas elecciones, que es en el fondo lo que estará considerando, la posibilidad de su reelección. La conquista de las tres grandes ciudades es importante desde el punto de vista de su reelección. Pero también hay que prevenir la posibilidad de que en vez de acabar con un alcalde,
lo que puede estar haciendo es construir un opositor en las elecciones próximas, en las elecciones presidenciales, que esté construyendo un candidato presidencial fuerte. Cuando se maneja mal estos recursos, entonces puede tener sorpresas. El gobierno ha tenido ya algunas sorpresas y puede volver a tener sorpresas. En todo caso, creo que en general la sociedad se ocupa menos de averiguar si es culpable o es inocente el alcalde de Guayaquil y se va centrando o se va llevando todo el interés simplemente a la condición electoral de ver quién prevalece y cómo se ubican nuevamente las fuerzas políticas. En el balance, ¿cuánto éxito o con cuánto éxito estaría manejando ADN, manejándose el presidente para mantener esa imagen de un outsider pragmático? Aparentemente tiene éxito. Si la revolución ciudadana queda al margen de las elecciones, si el alcalde de Guayaquil queda al margen de las elecciones, si la Contraloría está atacando al alcalde de Quito, si la Fiscalía ataca a los alcaldes, incluyendo el alcalde de Cuenca, entonces parece que es una gestión efectiva porque demuestra que tiene poder el gobierno y debilita a los posibles adversarios. Pero esto tiene un bemol también porque todo tiene un precio. El precio de esto es que se asimile esta gestión en contra de los adversarios a lo que hacen los autoritarios, incluso los dictadores. Por ejemplo, nos recuerda el caso del dictador Ortega de Nicaragua, que metió a la cárcel a 7 contrincantes para ganar las elecciones. Pero parece una exageración, parece un absurdo. Sin embargo, no le pasó nada y está en el poder. Y los adversarios o siguen en la cárcel o fueron despojados de la ciudadanía o están fuera del país. Que esto ocurra sin que pase nada, esto refuerza la posibilidad de construir regímenes autoritarios con careta democrática. En cuanto a la continuación de esa interminable lucha contra la delincuencia, que sin duda está posicionada en el país, eso no es un fantasma, es una realidad, pero el gobierno tampoco exhibe grandes triunfos, más allá de anuncios semanales de que ha caído tal o cual líder, la delincuencia sigue allí, actuando en muchas áreas de Ecuador. ¿Hasta qué punto esta narrativa del discurso moral, la lucha contra el mal, puede seguir justificando medidas extraordinarias sin erosionar el equilibrio democrático en el Ecuador? Bueno, mire, la violencia, esto es estorbo para el trabajo diario, la paz de la familia, la tranquilidad, es el principal problema de los ecuatorianos. Y por lo tanto, el mantener viva esta idea de que el gobierno está luchando contra estos enemigos y de que nos está liberando de este principal enemigo que tiene el país, esto le ayuda al gobierno sin duda alguna. Y la esperanza de derrotar a la violencia nunca se va a perder, porque es una necesidad vital de supervivencia de los ecuatorianos. Entonces estamos apelando a recursos psicológicos muy profundos. Es la capacidad de supervivencia. Entonces, si es que nosotros, como señalaba ya hace muchísimo tiempo en psicología, Jung, que estamos regidos por 2 fuerzas fundamentales, de Eros y Thanatos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, esta violencia generada por el narcotráfico afecta a estos estratos profundos de nuestra psicología y desata esta capacidad o necesidad de supervivencia, de tal manera que no será fácil que se desgaste eso. Sí se va desgastando de a poco, pero esto puede durar mucho tiempo y siempre hay recursos para recuperar esas pulsiones.
De tal manera que en eso anda el gobierno y nosotros los ciudadanos difícilmente nos podemos sustraer a eso. Pero claro, hay que siempre evitar que esto afecte a la democracia, como usted señala, que no la debilite. Es- la democracia está en riesgo en el Ecuador, eso es cierto. Llegando ya Por otra parte, a un mire, punto conclusivo. Sí, adelante. Te En otras escuchamos. oportunidades hemos señalado que esta guerra contra la violencia, el narcotráfico, la planteó mal el gobierno y se embarcó en una guerra que no es posible ganar. Nadie en ninguna parte le ha ganado la guerra al narcotráfico, ni Estados Unidos ni Europa. ¿Cómo así el Ecuador se embarca en la pretensión de ganarle la guerra al narcotráfico? Entonces, lo que tenemos es una guerra contra las mafias locales, pero los grandes carteles siguen vivos y siguen haciendo su negocio e incluso siguen prosperando en su negocio. De tal manera que el plantear como una guerra contra el narcotráfico fue un exceso y en ese exceso el gobierno puede tener limitaciones muy graves. Llegando ya a un punto conclusivo de su exhaustivo y muy agudo, valioso análisis, Lolo, ¿qué factores determinarán finalmente si esta estrategia de contraste y confrontación le alcanza a Noboa para sostener su proyecto más allá del 2026? Bueno, hay unos factores fundamentales. El primero es que la sociedad se libere del miedo. Cuando la sociedad empieza a buscar otros recursos para dominar el miedo. Fíjese usted, por ejemplo, lo que hacen los negocios con los cambios de horarios, la búsqueda de seguridades o inclusive hacer acuerdos. Todo eso reduce el miedo para continuar viviendo y para continuar haciendo negocios. Todo eso entonces reduce la necesidad de la fuerza pública como único recurso para derrotar a la violencia. El otro factor que puede tener influencia en esto es una cierta recuperación de la democracia por necesidad. Esto puede venir de que se desgasta este recurso del gobierno de utilizar a los organismos de control como instrumentos para esconder las debilidades del gobierno, esconder la corrupción de los sectores del gobierno y atacar a los adversarios. Entonces, eso también se desgasta y eso también genera una búsqueda de salidas y buscar otros mecanismos para escapar de eso. Y tercero, la política ha visto ya la necesidad de evitar o poner fin a la polarización buscando un intermedio, buscando rechazar a los dos bandos que están empeñados en la polarización y buscar una tercera vía. Eso también es una posibilidad que puede surgir, como le decía, en cualquier momento en que aparezca un líder que de pronto entonces empieza a verse como providencial y empieza a crecer muy rápidamente. Esos son los factores que pueden proteger al Ecuador de que siga degradándose la democracia. En una pregunta final, con esto terminamos. Con una campaña electoral con miras a noviembre en el que predominarán nuevamente las redes sociales y ese nuevo inquietante ingrediente de la inteligencia artificial, ¿qué señales debería observar la ciudadanía para distinguir con mayor claridad entre estrategia comunicacional y pragmatismo? Mire, para decirlo mal y pronto, ver a los perseguidos por el gobierno. Los medios que son perseguidos por el gobierno son perseguidos porque dicen la verdad. Entonces, no hay que caer en el discurso del gobierno, en los relatos del gobierno, ni en los medios que están sometidos al gobierno.
Ellos simplemente reproducen el relato político. En cambio, los que son perseguidos o criticados por el gobierno, a ellos hay que atenderles porque son los que están todavía en capacidad de decirnos las verdades. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Gracias a usted y un saludo a todos, un buen día. Declaraciones del distinguido analista y periodista de opinión Lolo Echeverría.